Estaba haciendo mi trabajo como cada noche en el área de urgencias del Hospital General Enrique Cabrera, en la zona surponiente de la Ciudad de México. Transcurría todo con normalidad hasta que ingresaron a un paciente que venía muy mal, dejando un rastro de sangre mientras lo trasladaban a choque. Sabía que esto iba a estar complicado, y como era la primera enfermera del turno, me llamaron de inmediato. Cuando al fin le pude echar un vistazo al hombre, era un verdadero desastre. Literalmente, todo su cuerpo estaba ensangrentado, con heridas que seguían sangrando, mientras gritaba de dolor y se necesitaban 2 camilleros para poder sujetarlo. Lograron estabilizarlo y sedarlo para dejarlo en observación. Yo podía ver que sus múltiples heridas parecían haberlas hecho con un arma punzocortante, pero además no eran aleatorias. Tenían un patrón además de tener forma. Eran como símbolos raros. Uno de los doctores le había tomado foto a su torso y a su cara antes que lo cubrieran, y en efecto, eran como si en su piel hubieran grabado símbolos que no podíamos reconocer, pero eran atemorizantes y grotescos. Cuando preguntamos cómo es que había ingresado, solo nos dijeron que lo habían arrojado de una camioneta andando, despacio, pero andando, y que al verlo cubierto de sangre lo ingresaron a choque de inmediato. Horas más tarde, cuando entré a hacer la revisión del paciente, este balbuceaba. Era un tanto extraño, pues la cantidad de sedantes que tenía en su cuerpo, más el estrés asociado a sus heridas, debía significar que estuviera inconsciente por un largo periodo. Pero al parecer no era el caso. Logré entender que entre dientes me decía que me acercara. Lo hice, al tiempo que yo le decía que debía estar calmado. Hablaba bajito, pero podía entender que me decía que por favor no lo dejara solo. Me dio pena con el pobre hombre y me quedé un momento hasta que volvió a perder el conocimiento y se quedó dormido. Se fue estabilizando contra todo pronóstico. Todos pensábamos que iba a morir pronto, y después de estar en terapia intensiva por algunos días, lo movieron a piso, en donde pasaría el resto de su recuperación. A pesar de que yo no tenía nada que hacer ahí, por mero morbo traté de darle seguimiento al caso de este hombre. Eso hizo que me tuviera al menos ubicada. Cuando ya estaba en piso, encontré la oportunidad o la excusa para ir a verlo. Las heridas en su cuerpo comenzaban a cicatrizar y eso las hacía más tétricas, aunque parezca difícil de creer. Seguía con un miedo inmenso de que lo dejaran solo, y las enfermeras me decían que con frecuencia gritaba asustado, como si viera cosas. Me puse a platicar con él de tonterías primero, y luego me fui directo al grano, preguntándole sobre lo que le había pasado y cómo acabó con esas heridas. Al resto de las personas, incluyendo a las autoridades del hospital, les había dicho que no recordaba nada, pero aceptó en contarme a mí lo que realmente sucedió. Este hombre vivía en situación de calle, y un día llegaron unas personas y le ofrecieron comida caliente y ropas que vestir. Él aceptó. Dice que lo llevaron a una casa muy elegante, de gente que tiene dinero, pues. Ahí en efecto lo alimentaron y lo vistieron. Luego dice que le dieron a beber algo que era un té, pero que al tomarlo le dio mucho sueño. Lo siguiente que el hombre recordaba era despertar por el dolor de lo que le estaban haciendo. Un hombre con una capucha utilizaba un cuchillo muy grande para dibujar símbolos en su piel. La sangre que salía a borbotones la recolectaban en una especie de urna que luego untaron en un muñeco de tela, que posteriormente arrojaron al fuego. Después de esto, el hombre aseguró haber visto cómo de la oscuridad salía un hombre, solo que en lugar de piernas tenía patas de chivo, y su cara estaba deforme, con unas protuberancias afiladas y con una expresión espantosa. El hombre dice que luego de eso se desmayó, y que lo siguiente que recuerda es despertar tirado en la calle, mientras el personal del hospital lo levantaba para auxiliarlo.
como si eso no fuera suficientemente aterrador, decía que ahora veía personas en el hospital, personas que nadie más parecía ver, y por eso no se quería quedar solo, porque estas personas le hablaban, y eso lo atemorizaba mucho. También dijo que mientras él y yo hablábamos, había alguien detrás de mí, alguien que según él me seguía a todos lados.